¿Vale? ¿Esto nos lo he enviado a todos? No. ¿No? Vale, pues este libro está muy bien, ¿vale? Es un libro específicamente para tipo 1 y diabetes. Está escrito Serafín Murillo, el autor del libro. Es una persona experta en nutrición y que trabaja en una unidad de deportistas de élite, pero además es una persona con diabetes tipo 1. Entonces tiene una información desde la perspectiva profesional, pero también desde la perspectiva personal. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando yo hago ejercicio, yo lo que tengo es a nivel el hígado lo he vaciado y el músculo lo he vaciado, ¿vale? Yo tengo mis dos reservas vacías, he vaciado el músculo, he vaciado el hígado, ¿vale? Luego, por tanto, cuando introduzco un alimento, ese alimento, conforme pasa a la sangre acompañado de insulina, rápidamente la glucosa va a salir a rellenar esos depósitos. El músculo es muy egoísta y lo primero que hace es llenar su armario. Ha vaciado su depósito de glucosa, rápidamente lo llena. Entonces, por eso yo puedo necesitar menos insulina después de hacer el ejercicio, porque lo que va a pasarme es que rápidamente se me va a vaciar. La glucosa, una vez llega a la sangre, va a pasar rápidamente al torrente circulatorio, pero porque hay una sensibilidad a captar la glucosa rápidamente. Y una pregunta, creo que lo he explicado antes, pero no me he enterado. No sé si me ha pasado alguna vez hacer ejercicio físico, digamos, muy fuerte, correr muy rápido, llegar a casa exhausto del ejercicio, sin embargo hacerte la glucemia antes de cenar, estar a lo mejor, sin exagerarle, en 250 Sí, o 300. Sí. Eso es... Las reservas te chupan el azúcar, no, eso es por las reservas, que te chupan, porque luego te lo haces a la hora y media y el resultado cambia mucho. Una de las cosas que habíamos estado comentando eso es por el glucógeno, ¿no? La intensidad del ejercicio. Exacto, por el glucógeno. Por el glucógeno, por el cortisol, por la adrenalina. Que a mí también me pasa bastante y es eso, que luego las caídas por la noche son... Exactamente. Te pinchas pensando que estás alto y te pegas unos batacazos, pero no sé. Eso es lo que estábamos... Yo hago un ejercicio de intensidad alta, ¿vale? Entonces, con ese ejercicio de intensidad alta, ¿qué pasamos? Yo voy a necesitar mucha glucosa circulante. Para no tener hipoglucemias no me he pinchado mucho, ¿vale? Que es lo correcto. Entonces, una de las cosas que pasa es que yo, como necesito glucosa, la produzco. Es decir, vuestro cuerpo, el único problema que tiene es que el páncreas no segrega insulina, todo lo demás funciona bien. Entonces, lo que pasa es que, esto también a lo mejor lo tenéis que explicar, pero yo estoy muy tranquilo. Tu cuerpo no tiene problema con la secreción del cortisol, con la secreción de la adrenalina, con eso no tiene problema. Tú estás haciendo un ejercicio que demanda energía y el cuerpo vuelca la glucosa. Esa glucosa lo que pasa es que se queda en el torrente circulatorio, no pasa al músculo. Entonces, a nivel muscular, yo lo que estoy utilizando es más grasas de lo habitual dentro del músculo para producir las moléculas de energía que necesita la célula. Entonces, dentro del músculo yo lo que voy a tener es cuerpos cetónicos. Y entonces tengo un nivel de glucosa muy alto en sangre y cuerpos cetónicos como consecuencia de la utilización excesiva de las grasas en la producción de glucosa. Otra cosa es que
Lo que la investigación ha visto sobre ese fenómeno es que esos niveles de hiperglucemia parece ser que no perjudican, porque son juntas secundarias al ejercicio. Eso es lo que parece, a lo que apunta la investigación, los trabajos de investigación que nos hemos leído sobre eso. La parte más complicada de esa es la hipoglucemia posterior que yo tengo, que es un poco lo que hemos visto antes. En cuanto que yo voy a introducir glucosa y insulina en mi cuerpo, rápidamente yo tengo una bajada muy fuerte, porque lo que voy a hacer es reponer toda la reserva que he dejado antes. En esas hojas que os he entregado, ¿vale? Son dos tipos hay dos tipos de geles, ¿vale? Que les he pedido que me dieran unas muestras, ¿vale? Estos son unos geles. Este es un gel de efecto sostenido. Estos geles están diseñados para combatir las hipoglucemias de ese tipo, las hipoglucemias que yo tengo secundarias a un ejercicio. Sí, la cosa de los grandes. Pero esos son mecanismos naturales. ¿Qué podemos hacer para combatir esas situaciones? Bueno, pues tenemos que probar diferentes cosas. ¿Con qué niveles de glucemia salís? A lo mejor una de las cosas que yo puedo hacer para combatir la hiperglucemia es tomar glucosa en el desarrollo del ejercicio. Porque si yo lo que necesito es glucosa, puedo, en vez de reducir la insulina, hacer aportes de glucosa rápida durante el ejercicio para reponer la glucosa que necesito yo. Por eso puede tener como resultado que no tenga una hiperglucemia después. Para evitar las hipoglucemias puedo recurrir a productos de este tipo. Es decir, cuando me vaya a la cama o a las 2 horas de haber cenado, me tomo un sobre de estos y veo a ver si eso hace que no me aparezca la hipoglucemia. Del lento. Del lento. ¿Vale? Del lento. Porque yo lo que quiero es que me acompañe. Ahí tenéis dos geles, ¿vale? Este que es un gel lento que va a ir a poquito. Entonces, el gel este sería para después de hacer ejercicio a las 2 horas. Exacto. Para evitar la hipoglucemia. Para evitar la hipoglucemia posterior. Sin tener que tocar la dosis de insulina que nos inyectamos en la cena, por ejemplo. En principio no la tocaríamos. Haríamos ese soporte y no la tocaríamos. ¿Vale? Y luego tenéis otro tipo de geles, que son estos, ¿vale? Este es un gel rápido, que este es para la hipoglucemia inmediata. Este no es para la hipoglucemia tardía, ¿vale? Estos son para hipoglucemia inmediata. Esto que se lo he pedido a los laboratorios para que lo probéis, ¿vale? Lo que pasa es que de este rápido no tengo bastantes de... No. Pero entonces el uso de estos geles, La ventaja que tiene el uso de estos geles es mejor utilizar, hacer uso de ellos después del ejercicio, o también podemos hacerlo durante el ejercicio. podéis hacerlo durante el ejercicio, es rápido, y el sostenido después del ejercicio. Pero hablas de un ejercicio intenso. Sí, claro. Quedaros esto que se puede ir para el proceso. Hay más. ¿Por qué somos partidarios de tomar este tipo de ¿vale? Porque cuando yo me tomo un gel de este tipo, si me estoy tomando el APA, yo estoy tomando 15 gramos de glucosa.
y yo sé que estoy tomando solo 15 gramos de glucosa. Porque, ¿qué pasa cuando recuperamos hipoglucemias bajas? Que a veces luego aparecemos con 200. Entonces, el PAP son 15 gramos de glucosa y el día balance son 20 gramos de glucosa. Esto funciona muy bien. Nosotros ya conocíamos los videos de la farmacia. Nos van a entrar para las vacunas, pero no lo utilizamos porque realmente no sabíamos lo que subía o si era suficiente para una habitualmente en 10 minutos pasan de un valor de 50 a un valor de 87, 92. Entonces ya estás bien, te quedas ahí, no necesitas más. En el caso de la gente que cuando hacéis ejercicio luego terminéis con hiperglucemia, el planteamiento es un poco decir, bueno, vamos a ver, si yo tengo hiperglucemia es porque las necesidades de glucemia que yo tengo durante el ejercicio son altas. Entonces, bueno, hay la posibilidad de hacer eso, una administración de glucosa muy, dijéramos, muy lenta a lo largo del ejercicio, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo asistí a un taller de Serafín, por eso me gusta mucho, y Serafín, que él es diabético tipo 1, planteaba también esto, ¿vale? Esto no os lo voy a dar, solamente os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero él planteaba estas cosas, ¿vale? Él decía que si yo puedo tomarme, pues eso, una Coca-Cola, un corazón, un plátano o una nube de estas cuando voy corriendo, y el aporte de esta Coca-Cola viene a ser lo mismo que una pastilla de glucospor, pero mucho más agradable. ¿Vale? Entonces, es decir, vosotros tenéis muchos recursos para conseguir hacer pequeños aportes de glucosa a lo largo del ejercicio y ver que no me produzca hipoglucemia, que no me produzca hiperglucemia. ¿Qué valor tiene cada comino? Vosotros sabéis, ¿vale?, que va a la mano. Todo lo podemos hacer. Bien, nosotros siempre tenemos que... Yo he ido a la tienda esta de aquí abajo y he mirado las etiquetas de estos de las cominolas. Bueno, pues en el caso del piso este, ¿vale?, que es un poco similar al resto de las gominolas, cuando yo tengo 100 gramos de gominolas de estas, yo tengo 80,5 gramos de hidratos de carbono. Yo ya sé que soy muy cansina, pero ración de hidratos de carbono. 10 gramos de hidratos de carbono es una ración. Cuando yo hago una renta de simple, 100 por 10 dividido entre 85, me va a dar que cuando yo tomo 12,3 gramos de esta gominola, yo tengo una ración de hidratos de carbono. En este caso concreto, esta gominola pesa 10 gramos. Luego, yo sé que una esponja de estas pues es una ración de hidratos de carbono. Y si yo necesito suplementar, si yo necesito en el transcurso de mi ejercicio tomar, si miramos la hoja esta, ¿vale?, decimos, a ver, suplementos de hidratos de carbono. Pues en un ejercicio intenso, ¿de cuánto tiempo de duración? ¿De una hora? Entre una y 2 horas. ¿Vale? Entre 1 y 2 horas yo necesito entre 60 y 110 gramos. Yo puedo comer si lo que no las pesas periódicamente, ¿vale? Cada 10 minutos me tomo una gominola y yo estoy teniendo un aporte
el aporte de hidratos de carbono que necesito para realizar mi hidratación. No me tomo 4 sobres, que al final 2 sobres pues son un poco cansinos, o las pastillas de fosforo. Los valores de carga son granos de hidratos de carbono. Granos de hidratos de carbono. Exacto. ¿Vale? Nosotros, como yo sí trabajo con raciones, no lo tendrías que dividir en número de teléfonos de batido se absorben. ¿Por qué se absorben ese batido? ¿Qué lleva el batido? ¿Leche? ¿La grasa acelera o retrasa la absorción? Retrasa. ¿Vale? Hidratos de carbono de absorción rápida. Bueno, pues tenemos toda esta batería de hidratos de carbono de absorción rápida. ¿Vale? Tenemos este, ¿vale? Tenemos estos. ¿Vale? Y pasan 2 cosas de estas. Tenemos esto. ¿Vale? ¿Qué nos interesa? Nos interesa leer etiquetas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que aprender a leer etiquetas. Cuando yo me tomo ese Aquarius, ¿cuántos gramos de hidratos de carbono he tomado? 6. ¿Cuánto? 18. No. No, 6,3. ¿Eh? ¿Este? 6,3. No, 6,3%. Pero yo cuando me bebo esa lata, ¿cuántos me bebo? 303. ¿Vale? ¿Eh? 12. Entonces, porque hace bien. Por cada 10, yo tomo 300. ¿Vale? Sí, perdona. Sí, disculpa. Prácticamente la equivalencia a 2 raciones. ¿Vale? Exactamente. Es decir, cuando yo me estoy tomando todo esa cantidad de zumo, estoy tomando la misma cantidad de glucosa que cuando tomo este sobre, porque tomo 15 gramos. Cuando tomo un Aquarius, prácticamente tomo la misma cantidad de azúcar que cuando tomo este de acción rápida, porque son 20 gramos. ¿Vale? Y estoy tomando hidratos de carbono de absorción rápida, ¿vale? Que tardarán en absorberse prácticamente lo que tarde en llegar al intestino. ¿Sabéis? En el caso de un ingreso de 2 horas, prácticamente 1 litro, ¿no? Esto podríamos ver. Sí. ¿Cuánto tarda en llegar al intestino para solo? Porque puede ser que yo con bajo de azúcar y que se me diga no soy capaz de decir uno de estos y ya está. El que tengo es de que me van a dar algo. O sea, y no puedo parar de comer. Ya, pero ahí Realmente, o sea, no puedo, yo no soy capaz de verme esto y quedarme así. pero podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Tenemos una alternativa para eso. Bien. La hipoglucemia son valores por debajo de 70 y es un punto de corte un poco radical, pero es así. Es decir, mi cuerpo con 80 no está sufriendo. Otra cosa es que yo me encuentre mal, que eso es una cosa distinta. Y yo me puedo encontrar mal, pero con 80 mi cuerpo está bien. Mi cerebro tiene la glucosa suficiente para funcionar. Muy bien. Recuperemos la hipoglucemia con un hidrato de carbono rápido y con un poco de paciencia. Y luego, si tengo hambre, me como un bocadillo de tortilla de patatas y me pincho la insulina para el bocadillo de tortilla de patatas. No hay problema. Me pincharé cuando haya terminado de comerme el bocadillo. Y ya está. He recuperado la hipoglucemia sin hacer un efecto rebote de pasar de 60 a 210. No he tenido esa variabilidad en mi cuerpo y como que tenía hambre y no me puedo contener, pues me como el bocadillo de tortilla de patatas. ¿O qué comes tú cuando tienes la...? Dulce.
Dulce no, porque algo... No, de verdad, pero a lo mejor voy a un plátano o a una cerveza. Cojo y me bebo una de cerveza, un plátano. Hay veces es que no se me pasa ni a los 5 ni 10 minutos, que estoy... ¿Cuando te bebes la cerveza o cuando te comes el plátano? Como los dos, o sea, es que es una sensación que, no sé, me imagino que todos la habéis experimentado, pero que estás y es que como que te va, como que no, sientes que no te llega la glucosa al cerebro para ser capaz. Entonces, yo no sé si será a lo mejor psicológico o algo de eso, pero yo no puedo parar de Pero no y puedes... luego tengo el efecto rebote, claro, porque me pasa lo de comer y entonces luego tengo un efecto rebote de que estoy muy alto de azúcar. Pero que eso es lo que decir. Hay una situación que es un poco irracional. Que si tú te has tomado 20 gramos de glucosa, ¿vale? Bebiéndote eso, tomándote un sobre o tomándote una cerveza, lo que pasa es que el alcohol puede distorsionar en ese momento la situación de las percepciones, por eso no es interesante beberse una cerveza cuando hay una hipoglucemia. Yo me he tomado una Coca-Cola. Si yo me he tomado una Coca-Cola tiene 30 gramos de glucosa. O yo sé que esa glucosa que llega al intestino en 10-12 minutos pasa al torrente circulatorio. Tengo que ser capaz de estarme quieto esos 10, 12 o 15 minutos. Y luego, si tengo hambre, como y cuando termino de comer, me pincho insulina y ya está. Y hemos de saber un poco relajarnos en ese momento, porque ya nos hemos tomado 30 gramos o 20 gramos de glucosa. Yo, la sensación de que desfallezco por una hipoglucemia no la he tenido por bajones de presión arterial. Entonces, es muy fácil para la gente que no hemos tenido hipoglucemias deciros, no te preocupes, tranquilo, que esto se te pasa, ¿vale? Pero si probáis a hacerlo en contra de vuestra propia dinámica, de alguna manera ves que eso es verdad, que tomándote 20 gramos de glucosa recuperas. No más lejos de ayer, me ocurrió lo que está comentando el chico. Llegué a casa con cerca de 50 y algo y me tomé una Coca-Cola para corregir la hipoglucemia y estuve como 20 minutos atacando todo lo que se ponía por delante para comer patatas fritas, aceitunas, todo, porque está una sensación de hambre incluso irracional. No, es imposible quedarte sentado en la silla diciendo, bueno, puedes subir ahí. Entonces, sí que a lo mejor, no sé yo en ese caso qué se puede hacer o qué se puede tomar, que te quite el hambre rápido y tampoco luego produzca subidas, porque luego a las 4 horas, incluso habiendo pinchado para cenar y tal, tenía cerca de 300. Claro, pero tú tienes que pensar la cantidad de glucosa que has abocado a tu torrente circulatorio en ese momento. ¿Vale? Has metido muchísima glucosa. Y esa glucosa la tienes que luego metabolizar. Entonces, la sensación de hambre es una sensación que no se puede frenar porque el cuerpo, todas nuestras células, cuando hay un valor de 50, están hambrientas, ¿vale? Necesitan nutrientes, necesitan glucosa. Entonces, le genera al sistema nervioso central la orden de que comas. Cuando vais con valores de glucemia altos, habitualmente orináis mucho y tenéis sed. El riñón, para eliminar la glucosa, lo que hace es forzar la diuresis. Como yo orino mucho, me quedo sequita y las células le piden a mi cuerpo agua y el cuerpo y el cerebro manda la orden de tener sed. Entonces, esa sensación de hambre no se puede quitar con nada, porque es un mecanismo reactivo que además es un mecanismo positivo, no hay que quitarlo. Es lo mismo que es bueno
que notéis los síntomas de la hipoglucemia, que os encontréis mal con valores de 60, porque de esa manera reaccionáis pronto a la hipoglucemia. Cuando os habituáis a hipoglucemias y no os dais cuenta, eso es peor. Por eso decimos, cuando tú tengas menos de 70, aunque vayas a comer, primero recupera la hipoglucemia y luego come. Lo más lógico en ese caso no es mejor un terrón de azúcar. ¿Cómo? Lo más lógico no es más rápido un terrón de azúcar. ¿Un terrón de azúcar? ¿Que un líquido para recuperarte? La glucosa solamente se absorbe en el intestino delgado. Lo que tú te pongas en la boca hasta que no llega al intestino delgado no se va a absorber. Tú piensas que llegará más pronto el terrón de azúcar disuelto en un vaso de agua o el terrón de azúcar. No. Es decir, cuando no me lo meto para los higos, que lo bebo en agua. Exacto, sí, pues sí, eso está bien. Es más rápido el plan. Lo único que pasa es que el terrón de azúcar es sacarosa, no es glucosa. Y esos geles, El gel es más rápido. el gel es más rápido. Yo desde que lo probé es lo único que utilizo. De todas maneras, cuando lo Son que han caros. comentado los compañeros, Porque son caros. lo sensato es lo que tú has comentado, es comer lo que necesitas, el aporte de glucosa que necesitas y estar, si tiene que estar inmóvil, para no gastar energía y que esa sensación a los pocos minutos se va. Yo también era de los de que Yo también. Yo me ponía hasta arriba, me ponía, pero vamos, para pero pensar de ya comer yo lo he conseguido. y al final Sí. es esperar 5 o 10 minutos y la sensación esa de ansiedad que tienes va bajando. Y si te resiste, no pasa nada. Come, pero... No, y si, exactamente, y si tienes hambre, pues luego te pinchas 2, 3, 4 unidades y ya está. Ya está, no pasa nada. No te pegas rebote. El que tienes que hacer es probarlo. Pues que como el que te dije, vamos, a mí me da la voz. Pero porque ya en realidad me susto. Evidentemente es una situación muy tangoisosa. Entonces, pero la tienes que normalizar, de que las cosas son animales racionales. Entonces, es de racionalizar el ver de que es una sensación que como tal sensación existir, pero que es una sensación que no tiene un componente real, digamos, porque yo ya me pres frente a cáncer de glucosa, me va a escuchar. Unas personas reaccionan de una manera más rápida y otras personas reaccionan de una manera más lenta. Pero si yo me he tomado 30 gramos de glucosa, yo voy a tener que recuperar. Otra cosa es indagar cuál es el motivo por el cual ha ocurrido la hipoglucemia. Si es en torno a una situación de ejercicio, pues tendré que ver cómo resuelvo ese problema tomando aportes de glucosa. Y si es en una situación en la que no la acabo de relacionar con ejercicio, a lo mejor es que me he pinchado demasiado insulina para lo que he comido en la comida anterior. O me he pinchado ese día en vez de tejido graso, me ha llegado a tejido muscular y se me ha absorbido más. O me he expuesto a situaciones de calor que aceleran la absorción de la insulina. Entonces, tenéis que intentar ver cuál es el motivo por el cual yo he tenido la hipoglucemia. ¿Vale? Porque eso es lo que me da instrumentos para no tenerla, que es la situación ideal, para no tener. Esto os había traído también otras cosas que yo puedo tomar como aporte para compensar el ejercicio, que es esta cosa, ¿vale? El Virginia Mixture. Cuando yo me tomo esta tableta de Virginia, yo estoy tomando 2,4 raciones de hidratos de carbono. Cuando tomo esta cosa de muesli, esto no son hidratos de carbono rápidos, ¿eh? Estos son hidratos de carbono lentos. Estos son hidratos de carbono que yo puedo tomar durante el ejercicio para evitar la aparición de hipoglucemia.
pero no para resolver una hipoglucemia rápida. Para eso estarían las gominolas, que sería el equivalente al telón de azúcar, ¿vale? Lo único que pasa es que no estoy hipoglucémico, voy a tomarlo. En un caso de ejercicios de intensidad alta funcionan mejor las gominolas y en ejercicios de intensidad moderada funcionan mejor estas cosas. En este caso en concreto, esta cosita tiene a 3 raciones de hidratos de carbono. Y estas tienen una ración y media de hidratos de carbono. ¿Cómo sé yo la cantidad de hidratos de carbono que necesito para como suplemento en la práctica del ejercicio? Bueno, solamente tenéis una manera, que son los controles glucémicos. Yo necesitaré saber cómo reacciona mi cuerpo. Entonces necesito hacer un control glucémico cuando empiezo el ejercicio y luego periódicamente para ver exactamente cómo voy evolucionando yo y qué tipo de suplemento voy a hacer. Trabajar con las etiquetas, ya veis que realmente es muy fácil. Siempre mi lo voy a dividir por la cantidad de hidratos de carbono que tengan 100 gramos de producto. Y eso siempre me dirá los gramos de un determinado alimento que me van a dar una ración de hidratos de carbono. ¿Vale? Una vez cojáis esta regla y un poco la utilicéis, realmente es muy fácil porque es muy constante, muy dividido por, y eso me da los gramos de alimento que me dan una ración. ¿Cuántas raciones necesito yo? Bueno, podré comer más cantidad o menos cantidad. Siempre que el alimento vaya acompañado de grasas, va a convertirse en un hidrato de carbono lento. Las barritas de cereales de por sí son hidratos de carbono lentos acompañados de grasas que por tanto son todavía más lentos. Todo lo que sea fundamentalmente hidratos de carbono que lleven glucosa van a ser hidratos de carbono de absorción muy rápida. Estos son 300 mililitros que llegan a 6 metros de intestino, que es más o menos lo que tenemos. Luego, por tanto, la absorción es muy rápida, porque hay 6 metros y 300 mililitros ahí, y rápidamente se van a absorber. Estábamos hablando de cuando yo hago ejercicio, si voy corto de insulina, mi cuerpo se va a poner va a emplear las grasas, ¿vale?, para producir glucosa. Y en la producción de glucosa utilizando las grasas me voy a producir cuerpos cetónicos. Yo creo que esto casi todos os lo pegamos. Yo tengo mi cartera ya con esta cosa. ¿Vale? Nosotros decimos de forma una persona que no tiene diabetes, cuando se pone a hacer ejercicio, disminuye la producción de insulina. Nosotros decimos, vale, si voy a hacer ejercicio en función de tiempo y de la intensidad, reduciré la cantidad de insulina. Pero también tengo que tener cuidado con eso, porque si voy corta de insulina, voy a tener cuerpos cetónicos. ¿Cómo mido yo los cuerpos cetónicos en sangre y cómo lo interpreto? Cuando yo me pongo a hacer ejercicio, si tengo menos de 100, siempre tengo que tomar suplementos de hidratos de carbono antes de empezar, porque necesito glucosa. Y como mínimo necesitaría el equivalente a 2 raciones de hidratos de carbono lentos, porque yo lo que quiero es que esos hidratos de carbono me acompañen en el transcurso de la práctica del ejercicio. Si estoy entre 100 y 150, directamente puedo iniciar el ejercicio. Hay un margen ahí entre 150 y 250 que nadie acaba de saber
que hay que hacer. Hay personas que dicen, bueno, ahí tú vas al administrate, ¿cuál es tu factor de sensibilidad a la insulina? 50. Pues si estás entre 100, si tienes 200 y te administras una unidad de insulina, pasarás a 150. ¿Vale? Si tienes 250 y te administras 2 unidades de insulina, pasarás a 150. Si tu factor de sensibilidad es de 80 o de 70, pues necesitarás administrarte una unidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? El concepto de factor de sensibilidad. Entonces, en esa franja yo puedo optar por tomar esa decisión. Si tengo más de 250, lo correcto es valorar si tengo cuerpo cetónico. Y si tengo cuerpo cetónico, no tengo que hacer ejercicio. He de administrarme insulina. Vosotros sería interesante que todos tuvierais el aparato para medir los cuerpos cetónicos en sangre. Hay unas tiras también para medirlas en orina. Lo que pasa es que hay un desfase. Si yo mido mi nivel de glucosa en sangre y mi nivel de cuerpos cetónicos en orina, esa orina representa la glucosa que había hace un determinado tiempo, porque es la orina que ha filtrado el riñón. Entonces, lo correcto en estos momentos es disponer de un aparato que me mida los cuerpos cetónicos en sangre también. Entonces yo tengo nivel de glucosa en sangre, nivel de cuerpos cetónicos en sangre. ¿Vale? ¿Cómo es? Perdón. Yo, a nivel, el hígado lo he vaciado y el músculo lo he vaciado. ¿Vale? Yo tengo mis 2 reservas vacías. He vaciado músculo, he vaciado hígado. ¿Vale? Luego, por tanto, cuando introduzco un alimento, ese alimento, conforme pasa a la sangre acompañado de insulina, rápidamente la glucosa va a salir a rellenar esos depósitos. El músculo es muy egoísta y lo primero que hace es llenar su armario. Ha vaciado su depósito de glucosa, rápidamente lo llena. Entonces, por eso yo puedo necesitar, ¿vale? Esto no lo he enviado a todos. ¿No? Vale, pues este libro está muy bien, ¿vale? Es un libro específicamente para tipo 1 y diabetes. Está escrito, Serafín Murillo, el autor del libro, es una persona experta en nutrición y que trabaja en una unidad de deportistas de élite, pero además es una persona diabética, con diabetes tipo 1. Entonces tiene una información desde la perspectiva profesional, pero también desde la perspectiva personal. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando yo hago ejercicio, yo lo que tengo es, yo hago un ejercicio de intensidad alta, ¿vale? Entonces, con ese ejercicio de intensidad alta, ¿qué pasa? Yo voy a necesitar mucha glucosa circulante. Para no tener hipoglucemias no me he utilizado mucho, ¿vale? Que es lo correcto. Entonces, una de las cosas que pasa es que yo, como necesito glucosa, la produzco. Sí. Vuestro cuerpo, el único problema que tiene es que el páncreas no segrega insulina, todo lo demás funciona bien. Entonces, lo que pasa es que, esto también a lo mejor lo tenéis que explicar, pero yo soy muy tranquilo, cuando menos insulina después de hacer el ejercicio, porque lo que va a pasarme es que rápidamente se me va a vaciar. La glucosa, una vez llega a la sangre, va a pasar rápidamente al torrente circulatorio, pero porque hay una sensibilidad a captar la glucosa rápidamente. Y una pregunta, creo que lo he explicado antes, pero no me he enterado. No sé si me ha pasado alguna vez hacer ejercicio físico, digamos, muy fuerte, correr muy rápido, llegar a casa exhausto del ejercicio, sin embargo hacerte la glucemia antes de cenar, estar a lo mejor, sin exagerarme, en 250 Sí, o 300. sí, sí. Eso es
las reservas te chupan el azúcar, no son por las reservas que te chupan, porque luego te lo haces a la hora y media y el resultado cambia mucho. Una de las cosas que habíamos estado comentando Eso es por el glucógeno, ¿no? la intensidad del ejercicio. Exacto, por el La glucógeno. subida después del Por el ejercicio. glucógeno, por el cortisol, por la adrenalina. Que a mí también me pasa bastante y es eso, que luego las caídas por la noche son... Exactamente. Te pinchas pensando que estás alto y No. te pegas unos batacazos, pero no sé. Eso es lo que estábamos